Torres, él es académico, profesor de la Universidad de Cuenca, un experto en materia tributaria y en temas del sector público. Doctor Torres, quisiéramos conocer su opinión sobre un aspecto de la ley de turismo que reformó también una norma tributaria. Parte de esta ley ha sido la publicación del reglamento que se ha hecho en los últimos días, que reforma la devolución del IVA concretamente con respecto a grupos prioritarios, a discapacitados y personas de la tercera edad. Tiene una serie de aspectos que han llamado la atención del público y sería muy valioso conocer su opinión. Buenos días, apreciado Gustavo. Para mí es siempre un gusto poder conversar con usted y con su muy amplia audiencia en la ciudad. Con todo gusto estamos a las órdenes para conversar sobre el tema y voy a empezar yo señalando que en efecto se ha producido una reforma que resulta muy importante respecto de lo que puede significar el alcance de la aplicación de este beneficio de devolución de IVA para dos grupos vulnerables, específicamente para las personas de la tercera edad y para las personas con discapacidades, que vienen gozando ya desde hace algunos años del beneficio de la devolución del IVA establecido en la ley, pero que sin embargo con esta última reforma que usted bien ha referido, sufren una modificación importante sobre todo porque parece ser que puede llegar a limitar el efectivo goce de este beneficio de la devolución del IVA, porque la intención del gobierno, manifestada en la reforma legal, es que las compras se realicen solamente en determinados establecimientos que estén catalogados de forma específica por la administración tributaria para poder hacer uso de esta devolución. Es decir, solamente las compras que se realicen en estos locales que estarán señalados por la administración tributaria serán las que generen la posibilidad de que tanto las personas con discapacidad cuanto las personas con tercera edad puedan hacer uso del derecho de la devolución del impuesto al valor agregado. Iría quizá por una pregunta que debería ser conclusiva, pero como se ha conversado ya del tema, usted lo ha analizado. En el espíritu de esta norma que se incluyó extrañamente en una ley de fomento al turismo, se percibe un afán de protección a los grupos vulnerables, como argumenta el gobierno, el Servicio de Rentas Internas, o se trata más bien de un sedazo, una criba, para limitar este derecho. Oiga, su pregunta es muy buena en realidad, estimado Gustavo, porque, claro, si uno lee el espíritu de la norma, uno diría, claro, efectivamente quieren darle una protección a estos grupos. No obstante, se trata de un beneficio que ya está vigente desde hace varios años. Yo diría, es un beneficio del que podemos ver está vigente desde los años 2000, cuando se produjeron las primeras reformas tributarias. Y más bien lo que ahora se establece es una suerte de sedazo. Usted ha utilizado muy bien esa palabra, que lo que en la práctica va a hacer es que el número de las solicitudes que se presenten a la administración tributaria para la devolución del impuesto se reduzcan, porque no necesariamente todas las compras se realizarán o podrán ser realizadas en estos establecimientos que la administración tributaria establezca. Además, se habla ya del establecimiento de una serie de condiciones que deberá tener en cuenta la administración tributaria para la calificación de estos locales para la devolución. Por ejemplo, que se traten de locales o de contribuyentes que no mantengan deudas firmes con la administración tributaria, que no hayan sido sujetos de observaciones respecto de obligaciones tributarias impagas, entre otras cosas, que lo que va a hacer es que se reduzca significativamente el universo de proveedores o de vendedores de los bienes y los servicios que generarán el derecho a la devolución, sin poderle dar yo un número, porque esto solamente podrá conocerse cuando efectivamente ya se establezca el límite, pero yo le diría que sí, muy ostensiblemente se reducirá el número de las solicitudes de devolución de IVA que tendrá para tramitar la administración tributaria. Y esto puede ser consecuencia también del difícil momento que vive la economía nacional. Ahora mismo ya se ve cómo las solicitudes que se venían presentando bajo la ley antes de ser reformada eran, cierto es, atendidas por la Administración Tributaria de forma oportuna en cuanto a la emisión de la resolución, pero demoraban excesivamente en cuanto a la materialización de la devolución. La acreditación del Ministerio de Finanzas la estaba haciendo con una diferencia de 6, 7, 8 meses respecto de la resolución. Entonces, gente
que había recibido la resolución favorable del SRI para que se le reintegre el IVA, por ejemplo, en el mes de enero, en el mes de febrero de 2024, recién vio acreditados sus valores en el mes de junio, de julio, agosto de este año, lo cual demuestra los aprietos que viene pasando la economía nacional y que pueden significar el motivante para que de alguna forma el gobierno a través de esta reforma lo que pretenda es disminuir el universo de solicitantes de nuestro valor agregado. Entre la serie de resoluciones un tanto curiosas que llaman a la perspicacia en esta ley y en el reglamento, está este de limitar el número de establecimientos que hasta donde conocemos en la provincia de la Suay se reducen a aproximadamente 5 establecimientos, cadenas o marcas de todo el universo que puede existir. Pero además impone una serie de condiciones que, como usted ha señalado, tienen que cumplir estos establecimientos, condiciones que por supuesto no están bajo el control de los usuarios o de los beneficiarios de esta devolución, pero que en el caso de que los establecimientos no cumplan con estas condiciones o no lleguen a tener estos atributos, limitaría el derecho de los beneficiarios. Limitaría aún más, diría yo, estimado Gustavo, porque yo voy a partir de una primera limitación que consistirá en la emisión original de este listado. Pero puede ocurrir que estando ya un establecimiento constando dentro del listado de los establecimientos de los que debemos comprar para tener el derecho a la devolución, ocurre que uno de ellos mañana incurre en algún incumplimiento o deja de observar alguno de los requisitos establecidos para estar en el listado y el SRI con seguridad lo que hará es dejar de devolver incluso las compras realizadas en esos establecimientos. Eso quiere decir que puede haber incluso una posterior nueva limitación del ejercicio del derecho basada en un elemento que usted bien señalaba también, que es totalmente ajeno al beneficiario del beneficio, para la redundancia. Entonces, ¿qué control puede tener la persona de la tercera edad o qué control puede tener la persona con discapacidad respecto de que este establecimiento en el que está comprando y que se supone que es el que le genera el derecho de pedir la devolución, en algún momento deja de cumplir y sus compras simplemente ya no van a ser objeto de la devolución? Ojalá la administración tributaria tenga buen criterio al momento de establecer las condiciones en las que operarán estos requisitos y señalen, por ejemplo, que en caso de que se produzca un incumplimiento o que cambien los requisitos, recién luego de 1 o 2 juicios económicos o de 1 o de 2 meses dejarán de ser locales válidos para las compras, de tal suerte que no se afecte de forma inmediata a quienes de buena fe han hecho sus compras en el mercado. ¿Deja este reglamento también un grado de discrecionalidad al Servicio de Rentas Internas, sabiendo que el SRI cumple con esa misión de recolectar los impuestos y de pasarlos al erario del fisco? Pero esta discrecionalidad es correcta cuando la contraparte, los beneficiarios de esta ley, son quienes de alguna manera van a ir perdiendo este beneficio. Es ciertamente cuestionable. Yo no quiero hacer la calificación directa de si es o no correcta, pero al menos se puede discutir sobre el tema, porque en primer término está estableciendo una limitación a un derecho que ya había venido siendo gozado por este grupo de contribuyentes. En segundo lugar, puede ser que de forma disimulada lo que se esté haciendo es limitar ya de por sí el ejercicio del derecho y ciertamente las condiciones que la administración establezca para categorizar a los locales puede constituir un tercer elemento que sí le da una discrecionalidad no justificada a la administración tributaria respecto de qué cadenas o qué locales pueden o no estar sujetos a las ventas para generar el derecho de devolución. Porque esto puede ser visto incluso desde el otro punto de vista. Ya no pensemos solamente en la facilidad del comprador o de quién va a tener derecho a la devolución. Esto sí puede generar incluso ciertas condiciones de desigualdades en el derecho a la competencia entre los proveedores, porque puede ser que este grupo etario o este grupo de personas con discapacidad se vean obligadas a volcarse a consumir en determinadas cadenas con la finalidad de no perder el derecho y dejan de comprarle a sus proveedores habituales. Yo voy a poner el ejemplo de la persona de la tercera edad que normalmente hace las compras en la tienda de la esquina,
que recibe su factura y que ahora habitualmente estaba haciendo uso normal del derecho de devolución, y va a tener que dejar de comprarle a la tienda de la esquina para ir a comprarle a la gran cadena comercial para poder tener todavía el ejercicio del derecho. Entonces, esto no solo en el ámbito tributario, no solo en el ámbito del ejercicio del derecho de devolución puede influir, puede llegar a generar alguna consecuencia incluso en las condiciones de neutralidad que debería mantener el Estado respecto de la competencia entre los distintos actores económicos. Me parece que ha sido una medida que no ha sido pensada desde todas las aristas que debió haberse pensado antes de ponerla en vigencia. Ojalá más bien la administración tributaria, cuando dicte las normas secundarias para la operativización, procure ser lo más amplia posible para no generar estas afecciones adicionales que yo le hago referencia a pueden producirse. Quizá una primera deducción podría ser que se pensó sobre todo en esa arista de retener más para el fisco de este IVA. Pero quisiera preguntarle si le estamos entendiendo bien. ¿Usted ve en la aplicación de esta medida, en la forma que está actuando el Servicio de Rentas Internas y el Estado ecuatoriano, una especie de direccionamiento comercial? ¿Se está configurando de alguna manera un oligopolio con estas 5 cadenas comerciales que serían los establecimientos autorizados para la devolución del IVA? Que puede llegar a producirse. No, no quiero afirmar que esa sea la intención de la reforma, seguramente no la es, pero lo que sí me parece que ha ocurrido es que al menos no se pensó bien en este ámbito que puede ser un efecto colateral que se produzca por efecto de la reforma. Seguramente la intención no es esa, pero también seguramente no se pensó en que ese efecto adicional puede producirse, y más bien ojalá la normativa secundaria tome las medidas necesarias para que esa suerte de concentración económica no llegue a producirse en nosotros. En todo caso, con la normativa tal y como está, ¿cómo funcionaría la devolución y en este caso la introducción que se ha hecho de una nueva normativa para permitir la devolución automática de este IVA en las 5 cadenas comerciales? ¿Qué es lo que tiene que hacer el usuario? En realidad, el procedimiento, conforme lo establece la ley y el reglamento, que también no contienen un detalle todavía o minucioso de cómo sería el procedimiento, lo que dice es que las personas tendrán que hacer las compras en estos locales que consten en los listados que emita la administración tributaria, que las facturas o los comprobantes que reciban en estos locales le darán derecho a la devolución eh, a las personas que quieran hacer uso de este derecho, que esta devolución se producirá de forma automática en un tiempo no mayor a 90 días, tanto es así que están señalando respecto de la temporalidad que si es que se demora más de ese tiempo se generarán intereses a favor de la persona, pero no existen mayores detalles respecto de la operativización misma. Yo entiendo que seguirá siendo en la forma que venía siendo, es decir, automatizada a través de la propia página de la Administración Tributaria. Seguramente ahí las personas con discapacidad lo que harán es subir los datos de los comprobantes de venta que han recibido en estos locales y el sistema automáticamente hará el cruce, automáticamente generará la resolución de devolución y automáticamente generará el medio de devolución. Esperemos que sea así de simple como lo pinta la ley, como lo pinta el reglamento en primera instancia, y ojalá no se establezcan requisitos adicionales de procedimiento o de proceso como tal para la devolución en la normativa secundaria. Aparentemente será un tema muy simple. Analizado desde el punto de vista económico, doctor Torres, usted por allí señaló que era difícil cuantificar los efectos de esta medida, pero ¿se puede tener alguna idea? Habíamos visto entre las pocas cifras que existen sobre esto de que el Estado tenía unos 90 millones de dólares tramitados como devolución para estos grupos prioritarios que no eran aún devueltos. ¿Cuál sería el eventual impacto económico de esta medida en ingresos para el fisco, en devolución para los usuarios? Yo, estimando que el número de cadenas o de establecimientos en los que se va a poder producir la devolución no será un número muy elevado, más bien se tratará de restringir ahí, sí estimo que el impacto estará por el orden de al menos el 30%. Quiero decir que al menos se dejará de devolver el 30% de lo que actualmente ya se está devolviendo, por lo tanto, al menos el 30% de los beneficiarios actuales también dejarán de tener el beneficio, porque esa medida será colateral directamente. El impacto es para uno y otro ámbito, ¿no?
Así como el Estado deja de devolver una parte, en esa misma proporción hay el mismo número de personas o en la misma proporción hay número de personas que dejarán de beneficiarse de la devolución del impuesto. Esto, si se lo quiere ver desde el punto de vista de las finanzas públicas, constituirá ciertamente un alivio para las finanzas públicas respecto del nivel de devolución que se verá aminorado, el gasto tributario ahí se reducirá, pero se limitará también el ejercicio del derecho a favor de las personas. Quizá lo más sano, estimado Gustavo, vale la pena aquí hacer un comentario, es más bien establecer otro tipo de medidas que permitan darle un beneficio efectivo a estos grupos de atención prioritaria, piénsense en los discapacitados, piénsense en las personas de la tercera edad, que no necesariamente pase por la figura de la devolución de los impuestos, que además está sujeto a ciertos condicionantes que no necesariamente dependen de quién debe ejercer el derecho o quién debería de beneficiarse del derecho. Establezcan una política de retribución a través de otras medidas, ¿no? Seguramente es muy complejo hacerlo y la forma más sencilla que ha encontrado el gobierno por ahora es hacer cierta limitación de este beneficio que ya venía estando establecido. Veamos cuáles son los impactos. Yo estimo que una vez que la administración tributaria ponga en vigencia el listado de los establecimientos, que todavía es una deuda que mantiene pendiente la administración respecto del establecimiento de las cadenas comerciales o los establecimientos en los que deberán comprar las personas beneficiarias del derecho, recién luego de unos 2 o 3 meses, a partir de ahí, podré yo tener una cuantificación más o menos cierta de cuál será el impacto. Recién luego de unos 2 o 3 meses se estabilizará un poco el universo de personas que empezarán a ser los beneficiarios regulares de esta devolución del impuesto. Y ahí podremos quizá comentar cuál ha sido el impacto real de la medida. Bien, finalmente sabiendo que es una medida que tiene que ver con grupos prioritarios, esto es personas de la tercera edad, personas discapacitadas, en general podríamos pensar personas con dificultades financieras, por decirlo menos, en muchos casos, posiblemente con actitudes físicas disminuidas por su propia condición o por la edad. Cabe preguntarse entonces, con el mecanismo actual, ¿qué grado de dificultad implica el beneficiarse de este derecho para estos grupos etarios, solicitar un código, ir a determinados establecimientos, solicitar al cajero que lo aplique, etcétera, etcétera? Ciertamente es un proceso que, teniendo en cuenta las características de las personas beneficiarias, no resulta un proceso excesivamente sencillo, pero yo debo decir que tampoco es excesivamente complicado. Quizá resulta complejo la primera ocasión en la que se va a hacer la solicitud, porque ahí tendrá que cumplir con el requisito la persona de ir a registrar su cuenta bancaria en el Servicio de Rentas Internas, se familiarizará un poco con el sistema, o a la larga, si no logra familiarizarse con el sistema automatizado, tendrá siempre un asesor que le ayude a hacerlo. Esto implicará un costo necesariamente para la persona, pero que comparado con el beneficio que recibía, quizá era un tema que se justificaba. Yo creo que hay que pensar este beneficio, sobre todo desde el punto de vista de que está dirigido a dos grupos que tienen un elemento común desde el punto de vista económico, y es que son dos grupos, dos segmentos poblacionales que no necesariamente gozan de los mismos accesos a la posibilidad de generación de riqueza o de generación de ingresos en la economía. Piense usted, si se genera una vacante en cualquier institución pública o privada y comparece una persona a la tercera edad o una persona con discapacidad, ciertamente las posibilidades de acceso al cargo son restringidas frente a una persona que no tiene esas condiciones. Entonces, es mirando esas condiciones particulares de no gozar de las mismas oportunidades para generar recursos que la ley les ha establecido estos beneficios. Yo por eso decía, quizá se podría pensar en otra forma de compensar esa falta de acceso a través de otro tipo de medidas que más bien garanticen el acceso a la posibilidad de generar ingresos o de generar riqueza. Quizá deberíamos pensar en reforzar las normas que pretenden garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los puestos laborales, o de tratar de hacer que las personas de la tercera edad o de las personas que ya están jubiladas o no gozan de una jubilación, pero que ya han pasado el rango etario de la tercera edad,
también tengan cierta garantía respecto del acceso, eh, quizá obligatorio a determinados puestos de trabajo. Con eso podría pensarse en una compensación desde esas vías que complemente esta restricción que ahora va a producirse en la devolución del impuesto. Y una reflexión final, doctor Torres, ¿qué pasó con estos legisladores? El Estado puede proponer lo que se le ocurra, se espera que siempre esté guiado por lo menos por buenas intenciones, pero los legisladores son el filtro de la ciudadanía para legislar en favor de los ciudadanos y no lo contrario. Recordemos que esta ley de turismo que ha servido como un caballo de Troya para este reglamento fue aprobado por una mayoría con la participación de todos los grupos legislativos. Yo creo que esa no es sino una demostración de que los legisladores no siempre leen lo que les llega a las manos para ser discutido, entre comillas, y aprobado en la Asamblea Nacional. A veces los temas llegan ya preacordados por otro tipo de acuerdos parlamentarios, otro tipo de acuerdos políticos, que lo que hacen es asegurarse el número de votos para pasar las leyes sin que los legisladores lleguen incluso a conocer bien el contenido de las leyes. Yo estoy seguro que si es que hubiesen leído con seriedad esta reforma en particular que se aplica a este beneficio, si hubiesen habido al menos cuestionamientos en la opinión pública de parte de los propios legisladores respecto de qué es lo que pasará con el ejercicio del derecho, si se está o no limitando el ejercicio, o incluso la proposición de medidas alternativas para aminorar el impacto. Pero nada de eso ocurrió, lo que demuestra que sencillamente no leyeron la reforma tributaria que estaba oculta dentro de esta reforma a la ley de turismo, y varias otras cosas que se reformaron ahí sin que necesariamente nos demos cuenta de qué es lo que ocurre. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Torres. Siempre es un placer, quedo a las órdenes, un saludo a usted y a todos sus oyentes. El doctor Tiberio Torres es académico de la Universidad de Cuenca, experto tributario y experto en derecho público.